Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a esta serie de entrevistas en voz de los autores de la revista Jus Comitialis, editada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy abordaremos un tema relacionado con las campañas electorales y su financiamiento. Es un tema por demás interesante, sobre todo en momentos o en épocas en las que lo electoral y lo democrático tiene mucha relevancia en los países y en los estados en la actualidad. Para esto tengo el gusto de poder conversar con el maestro Emanuel Nieto. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buen día, muchas gracias Joaquín por la invitación. Saludos desde Córdoba, República Argentina. No, hombre, al contrario, muchas gracias por atender la invitación y por permitirnos difundir estos conocimientos, estos trabajos, los resultados del trabajo de la investigación que se ha producido. Antes de empezar de manera concreta con algunas preguntas que ya tengo aquí preparadas para nuestro invitado, quisiera leer una breve ficha curricular. Emanuel Nieto es abogado, escribano, mediador, diplomado en Derecho Municipal, en Diplomacia Contemporánea, en Servicios Públicos, en Derecho Tributario, en Derecho de Familia y en Enseñanza Superior a través de TIC. Es también profesor de Derecho Público Provincial y Municipal y de Derecho Municipal Profundizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor invitado de la asignatura Defensoría del Pueblo. Es también coordinador académico de la Diplomatura en Derecho Municipal de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho. Es coordinador del Seminario en Derecho Municipal del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Unidad Ejecutora CONICET. Es investigador también, autor y referato de artículos académicos en revistas y repositorios tanto nacionales como internacionales. Pero también nuestro invitado de hoy es autor del artículo titulado Análisis normativo de las campañas electorales y su financiamiento, caso Provincia de Córdoba, Argentina. Artículo que fue publicado en el fascículo número 2 de la revista Jus Comitialis, que como mencionaba en un principio es editada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bien, pues para empezar un poco a introducirnos un poco con este trabajo que es de suma importancia y de suma interés, desde luego, no solo para Argentina, sino también para México, y me atrevo a decir que también para varios países de Latinoamérica. ¿Qué nos podrías comentar acerca de la importancia de regular este tema que ha sido pues muy discutido, ¿no? El tema del financiamiento de las campañas electorales, ¿no? Ha sido muy discutido porque tiene que ver precisamente con fondos, ¿no? Con dinero. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la importancia que tiene regular este financiamiento en campañas electorales? Y mira, Joaquín, en primer lugar, comentarles, ¿no es cierto?, al público, bueno, este artículo que vos bien dices ha sido publicado, es un pequeñísimo aporte, un humilde aporte, eh, siempre pensando, ¿no?, en que la academia, ¿sí?, y más a nivel internacional, podamos comentar, podamos hacer intercambios, en qué está cada uno, ¿no?, en su localidad, ¿no es cierto?, en su estado, y poder compartir, ¿no es cierto?, apreciar lo positivo y también las cuestiones negativas, tener como un análisis crítico, ¿no? Esto para que quien vaya a leerlo, digamos, se contextualice en esa sintonía. Es un mero análisis normativo, no profundice mucho más porque, bueno, las normas editoriales, ¿no es cierto?, de la revista, ¿no es cierto?, las cuartillas que están establecidas de máximo, por supuesto, este tema da para escribir, no capítulos, libros, digamos, hasta tratados, si querés, porque es una problemática muy acuciante. Sin lugar a dudas, las campañas electorales es el germen, ¿no es cierto?, es el inicio de lo que luego, posteriormente, cuando es electo, ¿no es cierto?, conforma el gobierno. Entonces, el tema central y fundamental, y más en los sistemas capitalistas, ¿no es cierto?, es el flujo de dinero, ¿no es cierto?, es el financiamiento de las mismas.
Es por tanto, considero muy importante que esté acordemente regulado, básicamente en dos sentidos. Uno, que esté a la altura de las circunstancias actuales. Por ponerte un ejemplo, saliendo del tema de financiamiento, fíjate vos la problemática que se está dando en la caducidad de los mandatos de las autoridades actuales que están, ¿no es cierto?, piloteando en este contexto de pandemia. Y realmente ha sido una gran problemática, ¿no es cierto? Nos ha llevado un sinnúmero de cuestionamientos de decir, ¿cómo sigue? ¿Sí? Se autoprorrogan, ¿no es cierto?, los mandatos, se convocan elecciones desde otras perspectivas, con otras formas, con otros mecanismos, otras modalidades. Fíjate vos que las elecciones que conocemos, por lo menos en Latinoamérica, ¿no?, en base a nuestras pautas culturales y demás, hacen como imposible pensar una elección de tipo masiva. ¿Sí? Y siempre rescato, siempre resalto que para poder, digamos, responder siempre hay que situarse en el tiempo y en el espacio. Uno no puede dar, digamos, soluciones mágicas ni tampoco universales porque no, la solución que por ahí para ti, digamos, es una solución, para mí me genera una complicación. Volviendo al tema de financiamientos, sin lugar a dudas, si no se regula este especialísimo, ¿no es cierto?, aspecto dentro de las campañas electorales, y vamos a tener en el futuro un gobierno que sí va a estar legitimado, digamos, de origen correctamente, digamos, en base a una elección general, pero por ahí va a ser, como le decimos en Argentina, un pato rengo, porque ya va a venir con vicios, ¿sí?, ab initio, que complican luego la gestión. Y estoy hablando puntualmente, sí, de los intereses que están en juego, nada más y nada menos que en cualquier administración pública, ¿sí? Particularmente cuando te hablo de financiamiento, estamos hablando de, bueno, los grandes partidos, por lo general en todos los países, ¿no? Te hablo particularmente de Latinoamérica, que es lo que más conozco. Están los grandes partidos, que son los que más reciben financiamiento, y primero, bueno, las desigualdades entre partidos. Luego, ¿quiénes son los aportantes? ¿Sí? En algunos casos, en algunas regulaciones, te vas a encontrar que es el propio Estado. ¿Sí? Y entonces esto por ahí a algunos les da garantías de seguridad, que sea el propio Estado el que financie. A otros no, porque posiblemente quien esté administrando, ¿no es cierto?, circunstancialmente el gobierno, y tenga intenciones, por ejemplo, de ser reelecto, posiblemente no modifique las normas, ¿no es cierto?, de forma tal de que lo beneficie en ese propio financiamiento que se está de alguna forma autodando, por decirlo de alguna forma. Otros lo ven distinto. Otra situación a tener en cuenta, por ejemplo, es la financiación de particulares. Especialmente hablo de empresas o empresas incluso transnacionales, internacionales, ¿sí? ¿Cómo lo regulamos? ¿A través de qué mecanismo, de qué instrumento? Aunque parezca, digamos, irrisorio, en Argentina, e incluso en algunas provincias, se sigue permitiendo, ¿no es cierto?, el aportes, digamos, dinerarios de forma en efectivo, ¿no es cierto? Cuando de mínimo lo que se debiera pedir, y ahí hablo, o sea, quiero resaltar el ayornarnos a los nuevos tiempos, lo mínimo que se puede pedir es hacer los aportes en efectivo, pero acreditarlos a través de una cuenta bancaria, bancarizarlo el ingreso de esos fondos, ¿sí? Perdón, hablo así llanamente, pero para que se entiendan, nunca me gustó usar un lenguaje medio imbrincado. Pero digo, para que se entienda esto es fundamental, digamos, poder regular estos aspectos de financiamiento de las campañas electorales para justamente poder garantizarle a ese futuro gobierno, en mayoría, y también o sea, la oposición, pues estamos hablando también de financiamiento de quienes son nuestros legisladores y demás, en los cuerpos colegiados, poderles garantizar justamente no me atrevo a decir la palabra imparcialidad, pero sí por lo menos que estén atados lo menos posible a los intereses, ¿no es cierto?, que están en juego en este aspecto. También podemos hablar de aportes de los sindicatos, por ejemplo, ¿sí? Por no centralizarlo solamente en la cuestión empresaria, para no pensar, digamos, que son siempre los empresarios los malos de la película, ¿sí? Sino son en general todos los actores sociales que se puedan ver involucrados. Y entonces es fundamental, insisto, una adecuada regulación, digamos, de este aspecto. Y insisto en lo que dije al principio. Tratar de no
readecuar soluciones tomadas desde otras jurisdicciones, ¿sí? Pensándolo que como en otras jurisdicciones funciona, en la propia va a pasar lo mismo, porque esto necesariamente no es así, ¿sí? No es así. Esto como para poder dar alguna posible respuesta a esta pregunta tuya, Joaquín. Gracias, gracias. Y es cierto, creo que tienes mucha razón en lo que nos comentas, porque precisamente es un tema ahí conflictivo, la cuestión de los financiamientos de carácter público o de carácter privado, ¿no? Hay aquí un tironeo entre estos dos aspectos, ¿no? Por un lado, el financiamiento que pueda dar el Estado y por otro lado, el financiamiento que pueda venir de los particulares, ¿no? Como las empresas que comentas o como los sindicatos, ¿no? Resulta interesante. Acá en México también hay una discusión similar en ese sentido, por supuesto. Creo que es una cuestión generalizada en Latinoamérica, ¿no? Este problema del financiamiento tanto público como privado. Respecto a las normativas, Sí, 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 y discúlpame. No, no, adelante, y adelante. quería aportar, y cuando decía todos los actores sociales, también pensarlo desde este punto de vista, ¿no? Los propios credos, ¿no es cierto? La Iglesia Católica, digo, por lo tradicional, pero las nuevas iglesias evangélicas que sin lugar a dudas, veamos Brasil, tienen una influencia, digamos, condicionante sobre el mismo, ¿se entiende? O incluso grupos, ONGs internacionales, por decirte Greenpeace, Amnistía Internacional y demás, que tranquilamente podrían aportar, ¿sí? Algunas legislaciones lo posibilitarían, y sin lugar a duda, ¿sí? A ver, no estoy en contra de ninguno de los objetivos de los actores que nombré recién, lo que sí creo que cuando uno va a futuramente asumir como legislador, ¿no es cierto?, o se haga cargo del gobierno de una provincia, un estado o el mismo país, tiene que estar lo menos atado, hablándolo así poco académicamente, posible, lo menos atado posible. ¿Sí? Lo menos atado posible. ¿Por qué? Porque recordar que cuando uno está en esa posición, uno administra, ¿no es cierto?, el bienestar general. Y entonces posiblemente ese ministro del Bienestar General, ¿no es cierto?, coligue, ¿no es cierto?, colisione con el interés de algún grupo, de algún factor, ¿no es cierto?, que fue preponderante en el financiamiento, ¿no es cierto?, de la campaña electoral que dio origen, ¿no es cierto?, a esta posición. Entonces, esto es lo importante tener en cuenta, e insisto, las nuevas tecnologías. Fíjate vos, por ejemplo, vas a ver que en las legislaciones, sin temor a equivocarme, te diré en un 100%, te habla de, incluso hoy, de efectivos o de flujos de efectivo. Hoy incluso se habla de monedas virtuales, del Bitcoin, por ejemplo. ¿Cómo lo regulás? ¿Me entiendes? Porque siempre lo asimilamos a, bueno, cuántos Bitcoins no sean transformados en pesos. Y no necesariamente es así. Hay muchas otras formas de financiamiento, no tan solo en dinero, también en especie. La misma pauta publicitaria. Si vos, por ejemplo, a un candidato, ¿no es cierto?, vos le das prensa, le das aire, ¿no es cierto?, en todos los principales canales del país y a los otros no, eso también es otra forma de aportar, digamos, a las campañas electorales y tiene que estar regulado. Y acá no te estoy hablando el spot de campaña, sino te estoy hablando, por ejemplo, un reportaje. ¿Se entiende? Si fuera candidato yo, suponete, y a Emanuel Nieto le dan reportaje todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y evidentemente va a correr con más ventaja que otro candidato. Sí, claro, Y se genera una ventaja ahí. también, claro, y eso es lo que iba con el tema de financiamiento. No solo pensar el financiamiento, ¿sí?, como aportes dinerarios. Poder trascender, poder pedir auxilio, ¿no es cierto?, verlo más intersubjetivamente, interdisciplinariamente, y poder ver qué otros aspectos, ¿no es cierto?, también hacen al financiamiento. Porque en definitiva, no me quiero ir de etimología de la palabra, pero en definitiva, cuando hablamos de financiamiento estamos hablando de esos aportes, ¿sí?, de esos aportes para llevar a cabo esta campaña política, ¿sí? Eso quería, perdona, agregar, Joaquín.